Muy buenos días, bienvenidos a la introducción al tema del direccionamiento IP que comprende la parte introductoria de nuestra unidad 2. En esta unidad 2 de nuestro curso abordaremos el tema del direccionamiento IP, que como ya se había mencionado, es un concepto básico para configurar y hacer operativas las redes de datos en la actualidad. Los invito a todos para que exploren este recurso y participen activamente en las actividades propuestas. El contenido que vamos a hablar es primeramente una introducción donde se van a definir los objetivos. Vamos a revisar posteriormente los conceptos del direccionamiento IP, cuál es la utilidad de esas direcciones en el entorno de la configuración de las redes de datos, cómo se clasifican esas direcciones respecto al tamaño de las redes, respecto al rango o el entorno de aplicación de las mismas. Posteriormente abordaremos algunos ejemplos de configuración y finalizamos con un resumen de lo visto en el presente recurso. Entonces, iniciando con el concepto de direccionamiento IP, se puede decir que es una función clave del protocolo de capa de red que permite la transmisión de datos entre los hosts o equipos de la misma red, o ya sea para comunicaciones de redes diferentes. El protocolo que define el direccionamiento IP se llama IP versión 4. Actualmente tenemos también operando el protocolo IP versión 6, pero para la mayoría de redes de la actualidad todavía funciona el protocolo IP versión 4. La utilidad de las direcciones IP es bastante significativa. Constituye básicamente la manera como se identifica cada uno de los equipos de una red para poder operar y para poder recibir y enviar información, que es el objetivo final de las redes de telecomunicaciones. Para eso hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, cada dispositivo de una red debe ser definido de manera exclusiva, es decir, no pueden existir dos equipos, dos PCs, dos tablets, dos smartphones, dos routers que tengan una misma dirección IP. Cada elemento de la red debe tener una dirección única. Asimismo, cada dirección de esa red cubre un formato. En los ejemplos que veremos más adelante nos damos cuenta que el formato que está adoptado a nivel mundial son 4 números que van de 0 hasta 255 separados por punto. De esta manera podemos determinar que cada paquete posee una dirección de origen y una dirección de destino, cada una de 32 bits que se representan en grupos de 4 octetos. ¿Cómo se clasifican estas direcciones IP? En términos generales podemos decir que el direccionamiento IP se divide en 5 clases, nombradas de la A a la E. Las 3 primeras, A, B y C, son las que se utilizan para configuraciones de redes LAN WAN, es decir, para configuración de equipos finales. Existen las clases D y clases E que tienen una destinación específica. Las clases D son las IP que se utilizan para multicast, y las clases E son las que están siendo utilizadas actualmente para investigación y desarrollo. ¿Cómo se identifican estas clases E? Con el primer octeto de la dirección IP. Vamos a ver entonces cómo sería eso. Las clases A comprenden el rango de 1 a 126, las B de 128 a 191, la C de 192 a 223, las clases de 224 a 239 y las clases E de 240 a 255. Si ustedes observan, del 126 saltamos al 128. ¿Por qué? Porque se ha determinado que la dirección 127 no pertenece ni a la clase A ni a la clase B. Es una dirección especial que se utiliza para fines de prueba. Con esta IP lo que se hace es hacer pruebas del funcionamiento y operatividad de la tarjeta de red, lo que se conoce como pruebas de loop.
Por lo tanto, no puede ser pues asignada a ningún equipo. La tarjeta y el protocolo por defecto identifican que es una dirección específica y por lo tanto no permite ser configurada en ningún tipo de host. Bueno, después de revisar la clasificación de redes IP, vamos a ver que hay otro tipo de clasificación y es de acuerdo al ámbito donde se va a utilizar, donde se va a configurar el equipo determinado. La mayoría de las direcciones IPv4 son públicas, es decir, las que navegan en internet, la que se configura en cualquier dispositivo que tenga salida o que navegue, como se conoce comúnmente, en la red. De otro lado está un segmento un poco más pequeño, que son las redes que tienen direcciones privadas, es decir, las que no navegan directamente en internet, sino a través de una pasarela o de un dispositivo que hace la traducción de direcciones. Pero la mayoría, como ya se dijo, pertenecen al rango de direcciones IP públicas. Vamos a ver cuál es ese rango. Entonces, el rango de IP públicas es, como ya se dijo, una amplia mayoría de las direcciones existentes. Estas direcciones están diseñadas para ser utilizados en los hosts que tienen acceso público a internet. Ahora sí, veamos cuáles son el rango de IP privadas. Las IP privadas son unos segmentos que se han definido entre cada una de estas clases. Si ustedes ven, este primer bloque de direcciones pertenece a la clase A, este segundo bloque pertenece a la clase B y este tercer bloque pertenece a la clase C. Y como pueden ver, estas que se encuentran en este rango son las que se consideran privadas. Estas que se encuentran entre la 172 y la 16, 172 a la 31 son las clases B privadas, y finalmente las que empiezan por 192.168.0 a la 192.168.55 son las clases C, que se encuentran ubicadas como IP privadas. Aquí encontramos algunos ejemplos de configuración. Este es una red típica. Tenemos por un lado los equipos de un sector de una oficina, de un edificio común. Aquí tenemos ubicados el equipo del jefe, un equipo invitado, el de la secretaria, un equipo del administrador de red, y por acá, a través de un cable cruzado, encontramos un equipo de una sucursal. En este cuadro podemos ver la asignación de IPs que se le han hecho. Entonces, miren, primero vamos a identificar qué tipo de dirección es. Entonces vamos a decir que es una IP privada, es decir, que pertenecen a este rango que hemos visto aquí. Y además dice que debe ser una IP clase C, por lo tanto debe estar ubicado en este rango que ustedes ven acá. Si observan, la IP asignada al jefe sería la 192.168.0. Para poder que haya comunicación en red, tenemos que cumplir tres condiciones. Primero, que la IP sea única. Si ustedes se dan cuenta, aquí ninguna se repite, por lo tanto ese requisito se cumple. Lo segundo es que pertenezcan a la misma clase, es decir, que cada una de las direcciones empiece por los tres primeros números, porque es una clase C. Aquí está subrayado el PC de la secretaria. Este equipo está subrayado porque está mal configurado. Para poder que pertenezca a la misma red, tendría que estar configurado con una IP 192.168.02. Este 4 de aquí hace que el equipo se aísle de la red. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vemos un tipo de direccionamiento con una IP pública clase A. Si vemos las IPs públicas clase A, que están por acá, son las que están por fuera de estos bloques de direcciones. Entonces empiezan por 5, por lo tanto sí pertenece a la clase A. Y como es una clase A, solamente el primer número debe ser igual, el primer octeto. Por lo tanto, todos estos equipos se comunicarían, excepto el PC6 de la sucursal. ¿Por qué? Porque miren que empieza por la IP10. Debería empezar por IP5, por un número 5, para poder pertenecer a la misma red. Para terminar, se presenta un resumen de lo que se vio en el presente recurso. El concepto de direccionamiento IP, que como se dijo es el que identifica cada dispositivo en la red, y la clasificación que se maneja, una de acuerdo al tamaño de la red. Para las redes grandes se asignan IPs clase A, para las medianas clase B, para las redes pequeñas clase C, y por otro lado
está de acuerdo al tipo o al contexto en el cual se va a aplicar ese direccionamiento. Entonces pueden ser públicas, las que navegan en internet, o las privadas, que son las que se utilizan en una configuración de red interna. Esta es la bibliografía que se relaciona y agradecemos mucho su participación en este recurso.